Tenemos un libro en nuestras manos, para nosotros muy importante, y estamos absolutamente seguros que para todos ustedes que nos ven semana a semana también lo va a hacer, porque vamos a hablar de gastronomía. En este caso nos vamos a circunscribir a lo que es la gastronomía en Moratalla. Y tenemos, como les decía al principio, este libro en las manos, titulado Entre Sierras y Fogones. ¿Quién lo ha escrito? Pues dos prolíficas escritoras. Una de ellas, además, pintora en seda, que ustedes la han visto muchísimas veces en nuestro programa, Ana María Almagro Conejo, quien está con nosotros, junto a Águeda Rodríguez Ruiz, con quienes vamos a hablar acerca de esta magnífica obra que nos han regalado y nos van a contar lo que es la comida moratallera. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a las dos por haber venido a estar con nosotros esta noche y traerles conocimientos de esta buena comida moratallera, porque en realidad no está todo en lo que se come, sino cómo se come, ¿no es cierto? Sí. La cocina es un arte, por sobre todas las cosas, y el cocinero es un artista, ¿no es cierto? Así es, sí. La cocina es un arte. Y la verdad que yo creo que podríamos decir que es el primer arte, porque de ella nos nutrimos y ella es la que es el motor para que después podamos desenvolvernos en la vida, y de cómo comemos, así es como somos también. Ahora, para empezar a hablar de la comida moratallera, no sé si Ana María Almagro lo conocerá, a José Jesús Sánchez Martínez. Es el cronista oficial de la villa de Moratalla, es el esposo de Ana María. Y él nos habla, en el prólogo que realiza a este libro, que Moratalla es un territorio con 961 kilómetros cuadrados y que ha tenido influencia de La Mancha e influencia musulmana, sobre todo en la repostería tradicional de los moratalleros. Entonces nos habla que toda esta gastronomía se hace con productos básicos y naturales, harinas, legumbres, hortalizas, carnes y aceites de oliva, que suelen ser los más empleados. En fin, un prólogo en el que nos dice que el transcurrir de los años, desde luego, ha abierto las puertas para todos y para todo, y ha difuminado esa frontera de confinamiento moratallero y ha roto el tipismo de muchos lugares, entre comillas, escondidos, porque hoy, cuando ha comenzado un nuevo milenio, al constante viajar de las gentes, la influencia social, los medios de comunicación y otras muchas cosas, se pueden encontrar ciertos platos tradicionales o típicos de un lugar en cualquier otro, habiéndose transformado también alguna de esas antiguas costumbres, pese a que su esencia todavía perduran y pueden encontrarse. Ese es el prólogo, parte del prólogo, por supuesto, que JJ, como se le conoce vulgarmente, le hace a Entre Sierras y Fogones. Yo le decía antes que lo importante no es lo que se come, sino cómo se come. La buena comida entra, por supuesto, antes por los sentidos que por la barriga. Entonces, quisiéramos que Águeda nos dijera entonces cuál es la diferencia que puede existir entre la comida moratallera y la comida de otras regiones. Bueno, pues la comida moratallera, el don que tiene es que es una comida muy tradicional, muy trabajada, y todo lo que se hace es con elementos naturales y de la tierra. Porque, como ya ha dicho Pepe, en el prólogo hay una extensión muy grande y tenemos de todo. Tenemos de todo menos pescado. ¿Sabes? Porque el pescado lo tenemos un poco lejos. Antes por eso está el libro enfocado a la carne, a la miel.
a todo lo que se cría en la huerta, a las frutas, a todo eso. Entonces, como se verá en el libro, hay conservas de frutas, hay licores, y hay pues, una cantidad de platos, de caza, de un montón de cosas, de harinas, bueno, pues, que es muy extenso. Y entonces, como la persona somos lo que comemos, porque es así, hoy en día se está comiendo mucha comida prefabricada y muchas composiciones, como por ejemplo puede ser la bollería industrial y puede ser por toda la cantidad, que no voy a inventar ninguna cosa de lo que se hace, pero por supuesto sabemos que hay mucha comida que se está haciendo muy mal y eso pues, el cuerpo nuestro pues, nos lo rechaza. Sí, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde viven comiendo comida realmente basura. Ana María, tú eres una gran artista de la pintura, por lo menos en lo que es nuestro concepto. Entonces, la pregunta hacia ti sería técnica. ¿El cocinero debe adaptarse a las nuevas técnicas? Porque van apareciendo nuevas técnicas de cocina. Pero el cocinero debe adaptar esas nuevas técnicas de cocina a lo que él intrínsecamente tiene para darle al plato y por lo tanto al comensal. Bueno, yo con el permiso de Águeda me gustaría añadir a la pregunta anterior que la gastronomía de Moratalla tiene una influencia muy grande de la castellano-manchega. Estamos muy cerca. De hecho, algunos platos de los que aquí se preparan tienen mucho que ver con esta gastronomía y, como se dice en el libro, también con la herencia musulmana. Esta parte, sobre todo, la influencia viene en lo que es la repostería, con la almendra y la miel. Y ya contestando a la pregunta, bueno, yo pienso que es conveniente, bueno, en todos los aspectos de la vida ir adaptándose a los nuevos tiempos, a lo que los nuevos tiempos nos traen. Lo que ocurre es que a veces, como bien se ha dicho antes, la gastronomía es también un arte. Es algo que se tiene que hacer con mucho amor, con mucho cariño, pero si no el plato ni huele, ni se ve, ni sabe como tiene que saber. Pero también es cierto que a veces las modas, el esnovismo nos lleva a situaciones que a lo mejor no son las más adecuadas, sobre todo cuando estamos tratando con algo como es la gastronomía, que tiene que ver tanto con nuestra salud, porque es la nutrición, de ella es de lo que vivimos. Entonces, yo creo que sí, que todo lo que sea cosas nuevas que lleguen a la cocina, pero que sepan mantener los valores, los nutrientes, las tradiciones y que sobre todo la cocina continúe siendo sana y nutritiva, sí, se pueden tomar, aceptar. De hecho, es bueno, porque variar en la cocina es algo estupendo. Yo no me imagino a alguien que todos los días coma lo mismo. Sería muy aburrido, ¿no? Pero aparte de que sí que es bueno recoger todo lo que venga bueno, valga la redundancia, yo creo que hay ciertas cosas que hoy en día no las comparto demasiado. Todos esos novismos y esas modas, yo creo que van más mirando el bolsillo del cliente que el estómago de las personas. Águeda, alguien dijo por ahí que no hay amor más sincero en el mundo que el amor a la comida. Pero entonces, cuando uno recoge un libro como el vuestro, tan rico, por sobre todo, reitero, en lo que es la comida moratallera, uno lee esas recetas, pero esas recetas que ustedes escriben, ¿son, Águeda, el 100% así como se deben hacer? ¿Ustedes esperan que quien las está leyendo y las va a ejecutar en su cocina simplemente sean orientativas? Que después esa persona que la está recogiendo ponga de su parte lo que le parezca para que, digamos, sea el artista que crea algo a partir de lo que ustedes le dicen. Pues yo creo que sí, porque aparte de eso, la ama de casa tenemos el problema que tenemos que cuidar a una familia. Entonces ya sabemos los gustos de la familia. Si por supuesto nos ponemos a hacer una comida que le gusta a la mitad de la familia y a la otra le gusta menos, pues ya nos tenemos que cuidar un poquito de poner
ese punto que le satisface a todos. Entonces, como ya tenemos mucho tiempo de experiencia en la familia y en la cocina, pues siempre intentamos hacer una combinación de buena comida con algo distinto que tú le has puesto a ese plato, pero relacionado siempre con los buenos alimentos, con el buen condimento que no haga daño, y porque de hecho, ¿quién no tiene algún régimen o alguna dieta en la familia? Entonces, pues ahí está la persona que lo está haciendo, que tiene que adaptarse a esa. Pues entonces tiene que pensar en la alimentación que va a poner y en lo que, para que no se pierda la tradición de ese plato que tú estás haciendo, pero también tienes que ponerle un poco de lo que tú sabes que en tu casa pues gusta. Muy bien, Ana María, en mi concepto, para ser universal, primero hay que ser local, Sí. si no, nunca lo vamos a hacer. Tenemos que defender, por sobre todas las cosas, nuestras raíces. Por eso los televidentes, muchos estarán sonriendo porque saben que muy, pero muy seguido nosotros defendemos a nuestro paisito, defendemos a Uruguay, porque lo llevamos en nuestro corazón. Sí, nos creemos universales, hemos recorrido, gracias al fútbol, 4 continentes, pero seguimos siendo locales. Hace unos días se jugó la final entre Peñarol y Santos de la Copa Libertadores de América. Tuvimos la suerte de ver en las finales y mucho nos emocionamos con ello. Y yo me imagino, Ana María, y ahí va la pregunta, es que si tú mañana te vas a Madrid, a Barcelona o a Hong Kong y encuentras a alguien haciendo un alajú, yo creo que te vas a emocionar, porque yo sé que también tú eres universal, no eres nacida en Moratalla, pero también defiendes lo local, sobre todo por tu marido y tus hijas. Pero cuéntanos entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La universalidad, la globalización o la localización? Bueno, la pregunta, no sé, yo no quisiera tampoco que nadie se sienta... Bueno, yo comparto un poco lo que se decía, sin lo local, sin lo primero, sin lo primordial no se llega a ningún otro estado. Yo creo que es necesario defender lo local, saber lo que se hace y lo que se está defendiendo. En este caso la gastronomía creo que es un tema que nos concierne a todos y que de alguna manera defendiendo lo local se consigue defender también lo universal, porque defendiendo estas tradiciones que tenemos conseguimos que las generaciones que vienen después tengan un conocimiento de dónde vienen. Y para que uno tenga conocimiento de dónde viene, tan importante es saber y conocer fechas de historia, como saber y conocer también, no sé, como se ha dicho últimamente, la receta de nuestra abuela, porque de ahí, de todas esas cosas son de las que nos nutrimos para avanzar y todo eso forma parte de nuestra historia y la gastronomía desde luego también. Pienso que podría ser en ese orden, local y después de pasar muchos otros momentos, universal. Muy bien, y a eso va, escuchándola atentamente Ana María, la siguiente pregunta a Águeda. Supongamos, solo supongamos por un momento, que vuestro libro fue llevado a Arabia Saudita, a Omán, a Kuwait, al Yemen, lo han traducido al árabe. Entonces, una mujer árabe abre vuestro libro y dice, por ejemplo, voy a hacer amores. Ya después le explicarán ustedes qué es hacer amores para los moratalleros en la cocina. ¿Usted piensa que ese paladar árabe que está acostumbrado a una serie de productos o de comidas totalmente diferentes de lo que se refiere, reitero, al paladar y al gusto, pueden llegar a interesarles y a gustarles para incluirlos en su cocina? Bueno, pues yo diría que sí, porque la almendra, los amores están hechos de almendra y azúcar que se gastan en todos sitios. Entonces yo supongo que es
es algo que sí le puede encajar. La verdad que esa, desde luego me encantaría que eso pasara, porque es algo que, bueno, fenomenal. Yo la verdad que sí que lo pienso, que sí que vendría muy bien. Y además de eso creo que encajaría, por la almendra y el azúcar y los huevos. Es que lleva 3 cosas fundamentales que se gastan en todos sitios. Aparte, nos decía Ana María al principio que hay una influencia musulmana, nos contaba JJ, hay una tremenda influencia musulmana en esta cocina mortallera, ¿no es cierto? Sí, sí, sobre todo en la repostería, en los dulces, es donde más se ve esta influencia. Como comentaba, en otros platos se ve la castellano-manchega. Si cabe, la cocina moratallera, y podríamos abrirnos un poco a todo el noroeste, porque en el noroeste hay muchas comidas que se hacen en todos los pueblos, pero tal vez de donde menos influencia tiene la gastronomía moratallera será de la propia Murcia, curiosamente. Y como decía Águeda al principio, el eterno ausente, podríamos llamar, en la cocina de Moratalla es el pescado, es el eterno. Antes la gente lo que hacía era salar, sobre todo ahumar, salar el pescado, porque no había facilidad para que llegara. Y aunque hoy en día está más fácil de comprar y de adquirir aquí el pescado, no sé si ya por tradición, por paladar, de todas maneras en Moratalla se suele comer más carne que pescado, y potajes que también, y verduras propias, las cosas propias de la huerta. En realidad los ingredientes de la cocina moratallera es lo bueno que tiene este libro y la cocina de Moratalla, que no te tienes que complicar la existencia para preparar un plato. Es fácil tener en tu casa o adquirir en el mercado o en el supermercado más cercano los ingredientes que necesitas. Sí. Me has leído el pensamiento. ¿Por qué? Sí. Sí. Ana María, porque, por ejemplo, sudamericanos que me estén escuchando saben perfectamente bien que el libro más famoso en América, sobre todo en América del Sur, es el libro del Crandon, así se llama. Pero ¿qué pasa? Llegado el momento de preparar los platos, los exquisitos platos que sí el Crandon nos muestra, encontrar los productos, los ingredientes que piden, o son demasiado caros o no se encuentran en un almacén, como le llamamos nosotros, en un supermercado, como le llaman ustedes, por ejemplo, y es muy, muy difícil encontrarlos. Entonces, Águeda, ¿a qué se llega cuando se hace una receta para que una cocinera después la plasme? ¿A lo exquisito o a lo sano? Pues yo le diría que las dos cosas. Las personas que no tienen ganas de comer, por supuesto, nada de lo que le ponga delante le va a hacer gracia. Pero la gente que le gusta comer, le gusta la buena comida y la comida reposada. Porque de ahí de donde sacas. ¿Qué está pasando? Que ahora vas al médico y lo primero que te dice es la comida mediterránea, el potaje. Olvídate de todas las demás tonterías y haz cosas de las que se hacen en la cocina. Y yo creo que hay algo especial, porque toda la vida hemos tenido una cocina mediterránea y aquí es todo así, es que es todo. Es que terminas de hacer un potaje que lo haces incluso con el aceite crudo, que en Murcia sí es verdad, en Murcia todo lo hacen requemado. Sí. Pero sin embargo aquí nosotros lo hacemos todo con aceite crudo, que está buenísimo. Y yo voy al médico, yo soy diabética y yo como potaje y me sienta de maravilla y no me da ningún subión. Cuando me da subión es cuando me como algo que no me debo de comer, que lleva mucho aceite requemado, mucha grasa y muchas cosas, pero una cocina como un buen arroz de los que se hacen aquí, como la juarina no le voy a decir que es buena por ejemplo para los diabéticos, ni muchísimo menos, o para un régimen, pero el que se la puede comer, pues vamos, es un plato que cuánta gente está viniendo a Moratalla a comer ajuarina y a comer andrajo y rojeado. Claro. Muy bien. Porque es así. Empecemos entonces hablando de algunos platos, cómo se realizan y yo diría qué propiedades tienen, sobre todo desde el punto de vista digestivo, estos platos. Y entonces les traigo a ustedes en primer lugar, con Ana María, el gazpacho
con liebre, típico moratallero, ¿no es cierto? Sí, el gazpacho es típico de Moratalla, es una comida también típica de Castilla, de La Mancha. En algunas otras localidades como Jumilla y eso también se prepara. Siempre es normal que cada localidad tenga su pequeño toque, como cada ama de casa, que le da su toque personal a cada plato, pero es un plato muy típico. Yo diría que ¿por qué estos platos? Pues yo pienso que estamos en un pueblo de montaña donde hace frío. Es el pueblo, me atrevo a decir, casi uno de los más fríos de la región, uno de los pocos dentro de la región de Murcia donde nieva, y estas son comidas de platos recios, platos fuertes. Llevan carne de caza, la carne de caza también es fuerte. Llevan harina, en este caso la harina en forma de unas tortas que se preparan, que luego se le añaden a estas, llamemos guiso. Y entonces, pues sobre todo, el denominador común de este tipo de comidas es que están pensadas para la época de frío, están pensadas para una persona que está viviendo en un lugar donde hace frío y donde se necesita reponer calorías y energía. Acá vemos en la página 57 que se necesita una liebre, medio kilo de tomates maduros, 2 cebollas, una cabeza de ajos, 2 hojas de laurel, pimienta en grano, azafrán, tortas cenceñas, agua y sal. En mi calidad de uruguayo, muchas cosas de estas son chino, porque tortas cenceñas no tengo ni idea. Y cuando nos mandan en Uruguay a que pongamos aceite de oliva, es prohibitivo para nosotros, es carísimo. Pero en fin, con estos ingredientes, entonces, ¿cómo se prepara el gazpacho con liebre? ¿Me lo dice a mí? Sí, sí. Vamos a ver. El gazpacho con liebre, cada uno hemos dicho que le da un toque personal. Lo mismo que a todas las comidas que puede haber en cualquier libro. Estamos hablando de este por de este. El gazpacho con liebre se cuece primero la liebre y se cuece con la cabeza de ajo y se cuece con la cebolla. Y luego las tortas cenceñas, como usted dice, pues se echan nada más que la sal y el agua y la harina. Entonces hace una masa y pone la plancha bien fuerte. Yo lo hago así. Y la haces muy fina, la echas y le das vuelta y vuelta. La apartas y así la haces. Luego, pues cuando ya está eso frito, cuando ya está eso cocido, pues ya puedes hacer un sofrito pues con tomate, con un poco de, yo lo hago así, con un diente de ajo y un poco de cebolla. Son friticos, todo eso bien frito, y cuando eso está frito, pues le echo el agua de cocer la liebre. Cuando está ya rompiendo el bip, he cogido la liebre y le he quitado la carne del hueso y se la he echado. Cuando ya está todo hirviendo, entonces le voy poniendo las tortas. Se las pongo así cortadas, no cortas con la navaja, sino con los dedos. Y ya está. Muy bien. Estamos, Ana María, en el capítulo de harinas. Sí. Entonces, antes Águeda nos hablaba de ajo harina, precisamente. ¿Qué es y cómo se prepara? La ajo harina es como una especie de gacha, como una especie de papilla, me atrevería yo a decir, ¿no? ¿También, Ague? Sí, pues es como eso, como pues una especie de gacha, como una sémola. Eso, como una sémola, sí. Y también pues tiene hay quien le pone unas cosas, otras. Aquí en Moratalla, que es muy amante de los níscalos, de los guíscanos, como aquí se le dice, cuando es el tiempo de ellos, incluso también se les pone. Entonces la ajuarina pues lleva harina, se le puede poner morcilla, se le puede poner, no recuerdo exactamente en esto lo que lleva, salchicha o longaniza. Pero es opcional. Se le pueden poner de todas esas cosas a gusto de cada uno. Sí. Puede llevar chorizo, salchicha magra de cerdo. Sí. En el tiempo de los níscalos también hay quien le pone. ¿Y ya prontas cómo se comen?
Hay una forma peculiar de comerla, tengo entendido. Sí, sí, cucharada y paso atrás, dicen algunos. Sí, lo normal en todas estas comidas así, antiguamente era coger no un tenedor tampoco, a lo mejor una navaja, en ella pinchar un trozo de pan y ese pan es el que servía como cuchara o tenedor, sopando en la propia sartén para comer la harina. Hacían una sopa como una cuña. Y entonces la pinchaban con la navaja, que entonces antes la gente no usaba tenedor ni usaba nada de eso. Entonces, a sopa se comían los harinas. Porque si habrá influencia musulmana, ahora me estoy dando cuenta, porque nosotros cuando llegamos con nuestra familia a los Emiratos Árabes y los veíamos hacer como hacen ustedes, por ejemplo, las paellas, y después todo el mundo, por lo general, van y comen de allí. Sí. Los árabes hacen exactamente lo mismo, nada más que en vez de usar, ellos no usan cucharas, ellos usan las manos. De allí con las manos van cogiendo y van comiendo, pero entonces es influencia musulmana lo de vuestras comidas. Ana María, andrajos. ¿Qué son los andrajos? Los andrajos pues es otra comida típica y característica de aquí, que también el componente que es la harina, el componente básico es la harina, y que también está hecho con tortas. Eso, los andrajos llevan tortas. Sí, lo que pasa que la diferencia entre los andrajos y los rociados es que los rociados, la harina es una gacheta que se prepara cruda y se va echando poco a poco, y en los andrajos son también unas tortas. Para que nos puedan entender algunas personas que desconozcan estas comidas, salvando distancias porque no es lo mismo, pero las tortas ceseñas o las tortas que se ponen en los andrajos podríamos llamar que son como unos crepes, porque es una torta que se hace con harina y agua. Primero ya se cuece un poco y entonces con ella se echa a la comida. Se llama andrajo porque cuando ya está toda la carne y todo en la sartén con el agua hirviendo, se van echando las tortas, se ponen enteras y con una normalmente cuchara de palo, que es lo tradicional que se ha hecho siempre, se van partiendo, con lo cual esas tortas las viertes en unos andrajos. Son como las rompe unos trozos. Claro. De ahí viene el nombre de esa comida. Y Águeda, ¿qué diferencia tienen entonces con los rociados? Vamos a ver, los rociados no llevan tortas. Como ha dicho Ana María, los rociados llevan la carne, si se les quiere echar carne, porque mucha gente ya la hace muy vegetal. Incluso lo hace con habas o lo hace con, ¿cómo se llama esto?, con espinacas. Pero a los rociados se le pone una patata frita tostada. Y se le pone pimiento, se le pone bastante tomate, y mucha gente también le echa calabaza. Yo jamás en la vida le echo calabaza a esa comida, pero mucha gente le echa. Y bueno, pues es la diferencia esa, que uno llevan tortas y los otros no llevan tortas y llevan patata. Y la harina, que sigue el ingrediente común, se le hace ya una gacheta. En un vaso mismo se puede verleír la harina en agua y entonces se le va echando poco a poco para que no sean grumos. Esa es la diferencia básica. Muy bien. Para terminar, vayamos un poco a los dulces, que tienen influencia manchega o musulmana. Musulmana. Sí. Quiero que me hablen del alajú, creo que es uno de ellos, ¿no es cierto? Sí. De los rollitos manchegos, ¿puede ser? ¿O bollos manchegos? Sí. Bueno, hay rollos manchegos, pero sobre todo lo que es mantecado manchego. El mantecado manchego. Sí. Los amores y las toñas, ¿no? Sí. Amores, toñas, la fruta. Empecemos, Ana María, con el alajú. Pues el alajú es un dulce que sus ingredientes principales son almendra y la miel. Bueno, ahí también está el alajú, que es la fruta fanfarrona esta que lo que lleva son unos roscos que se hacen de masa de pan. El alajú es de los roscos. El rosco, pues eso. Y la fruta es la de las tortas. Sí, y la diferencia es que en el alajú lo que se pone son unos roscos que se hacen de pan, podríamos llamar también, de masa como de pan, y que se cuece. Mientras que en la fruta, que es otra variedad que hay, lo que se hacen son unas tortas muy finas a base de huevo y anís, que si no recuerdo mal no llevan otra cosa, huevo, anís y harina, que esas lo que se hace es que se fríen. El rosco se muele, que con él se hace el alajú,
y la fruta lo que se hace es que se desmiga, se deja trozos muy chiquitines y luego se le pone la miel. Hay quien le pone almendra y hay quien no. Sí. Yo personalmente le pongo almendra siempre. Y yo nueces también le pongo. Muy bien, para terminar entonces, Águeda, un pantallazo sobre los amores, sí, y su pensamiento final, y después el de Ana María. Bueno, pues los amores, como bien te lo dice la palabra, es un bocado que de verdad es buenísimo. Que enamora. Que enamora. Y por lo tanto, pues quien lo haga pues se va a quedar muy a gusto. Yo, antes de terminar, me gustaría de dar una receta para diabéticos. Muy bien. Mientras Ana María, que nos dice que lo busca. Ah, bueno, ya está. Me lo he traído porque es una cosa que yo la estoy usando y me va muy bien, y hay muchos diabéticos. Muy bien, muy bien. Esto es un bizcocho de frutas. Lleva, los ingredientes son 3 huevos, 4 cucharadas de azúcar moreno, un vaso de los del vino de aceite y otro del mismo de leche, y 3 de harina integral. Entonces a esa masa se le pone una manzana y una pera y 3 gaseosas, y ya a partir de ahí pues sabemos lo que se hace con un bizcocho, que también se le puede poner un puñado de nueces, se le puede poner almendra molida. Si se le echa almendra molida tostada, se le quita un vaso de harina y se le pone un vaso de almendra y ya está, y se hace como los demás bizcochos, pero nada más que lleva 2 piezas de fruta y lleva la harina integral. Muy bien. Para terminar, entonces, Ana María, tu último toque a los amores y tu mensaje final. Los amores, pues yo diría para aquellos que nos vean, que estén más cerca de Murcia capital, que los amores, lo que aquí se conoce como amores, es lo que en Murcia se le llama cordiales, con una ligera diferencia, pero para que entiendan de qué va el dulce, podríamos decir que los amores de Moratalla son los cordiales de Murcia. Y yo, si nos queda tiempo, me gustaría hacer un comentario sobre una receta que viene en este libro, porque mi experiencia personal de ella es que me han llamado por teléfono, incluso la gente asombrada, contenta de que han tenido un éxito grandísimo con ella, y es una receta que es el conejo granaíno. Sí. Pero que el nombre puede llamar a duda, porque uno puede pensar, pues esta receta es que viene de Granada, estamos cerca, estamos lindando con Granada casi, y entonces, pero no va de ahí. Lo que ocurre es que esta receta, lo curioso que tiene es que cuando antiguamente la gente tenía sus corrales, normalmente todas las casas tenían para autoabastecerse su huerto y su corral con gallinas y conejos. Si algún conejo se les quedaba a tiempo y estaba ya duro el animal, le llamaban un conejo granado, duro. Bueno, pues la receta de esta, el truco que tiene es que hace que la carne se vuelva muy tierna, y todo lo que la prueba, pues la verdad es que se sorprende de la receta. Y es que es algo que para mí es anecdótico, me gusta decirlo por eso, porque la gente se sorprende y dicen que le encanta la receta esta. Muy bien. Bueno, pero sabes tú que esa receta incluso la puedes hacer hoy y la tienes para toda la semana, no le pasa absolutamente nada. Sí, eso sí. Muy bien. Y por eso pues gusta. Simplemente, para terminar, quien quiera en su casa gastronomía de Moratalla, en primer lugar creo que pueden llamar a TV Moratalla, por ejemplo, que allí le van a dar los datos para poder conseguirlo, ¿no es cierto? Sí, supongo que sí, claro, y en las librerías también. Y en cualquier tipo de librería sí, se puede encontrar, entonces, entre sierras y fogones. Terminamos simplemente diciéndoles que no se olviden nunca, jamás, que un buen negocio siempre se lubrifica con una muy, pero muy buena comida. Unos segundos y seguimos con ustedes.